Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a la Sala San Borondón. Hoy, en esos días, siempre decimos días especiales cuando damos a conocer la publicación de una obra inédita, como es el caso, ¿no? Ante todo, pues agradecerles la presencia de todos ustedes en la sala. También ese saludo muy especial para los oyentes de Radio San Borondón, que pueden seguir en directo pues, el desarrollo de esta presentación de la obra inédita de Juan de Vera Marrero, escritor de La Laguna y La Naturaleza. Y nos honra con su presencia dos investigadoras, dos mujeres luchadoras y trabajadoras, y bueno, pues las que nos van a pasear o a llevar de viaje por el siglo XX. De su mano vamos a conocer la dimensión, la verdadera dimensión que tuvo en su momento y que ha cobrado a lo largo del tiempo esos artículos que escribía pues desde África o desde su propia tierra, desde Tenerife, el lagunero Juan de Vera Marrero. Y bueno, pues es de... como es el refrán, es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Entonces, pues una nieta de Juan de Vera Marrero, pues se ha decidido supongo que pues, a buscar entre esos legajos, esas reliquias, y la verdad es que nos ha sorprendido con los manuscritos de algunos artículos. No sabemos si aquí está todo. No, hay una caja llena. Hay una caja llena, nos está diciendo Ascensión de Vera Hernández, es la compiladora, la que le debemos pues el que esta joya pueda estar en nuestras manos y ya en todas las librerías del archipiélago a partir de esta misma semana. Sin el Ayuntamiento de La Laguna no habría sido posible editar, que aunque ustedes ven que es un libro pues muy manejable, pues relativamente pequeño, pero pues los costos de imprenta, los costos del papel, los costos de elaboración pues son considerables, y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna pues no se lo pensó dos veces y ha apoyado la publicación de este libro, que nos ayuda sin duda pues a conocer un poquito mejor nuestra tierra, nuestra sociedad, qué ocurría, cómo se vivía, la mirada muy particular de este periodista vocacional, de este cronista, y de esta persona que amaba tanto su tierra, porque yo creo que Sensi, como la llaman sus amigos, pues habrá podido descubrir el verdadero y gran amor que sentía su abuelo por la tierra que le vio nacer, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que Juan de Vera Marrero, si estuviese hoy con nosotros, pues sería de los mayores defensores de nuestro patrimonio natural, ¿no? Que tanta falta hace, por otra parte, pues personalidades que abanderen el valor de la defensa de nuestro territorio, de nuestro paisaje, de nuestra naturaleza. Agradecemos muchísimo la presencia de Candelaria Díaz Palmero, una vieja amiga, entre comillas lo de vieja porque es muy joven, pero amiga desde hace muchos años del Centro de la Cultura Popular Canaria, coeditor de esta obra que estamos dando a conocer, pues porque Candelaria Díaz Palmero desde muy jovencita, desde que estudiaba magisterio en La Laguna, en su ciudad natal, pues transitaba por los caminos del folclore, de la antropología, de la etnografía, y en esos caminos nos encontramos en muchísimas ocasiones. Ella pues es maestra de primaria y pues ha transitado por el sindicalismo vinculado a la enseñanza, pero sobre todo por la investigación etnográfica. Tiene publicados muchos artículos, muchas investigaciones en revistas de tanto prestigio como Tenique, El Pajar, así como en muchos de nuestros periódicos insulares, y un libro que recomendamos, que yo creo que todavía se puede conseguir en las librerías de las islas, La Danza de Guamasa, uno de esos trabajos de investigación de los muchos que ha emprendido y que ha culminado con éxito Candelaria Díaz Palmero. Pues ella, aparte de ser una gran amiga de Sensi, de Ascensión Vera Marrero, pues ha querido estar aquí con nosotros pues para llevarnos por esos paisajes de la memoria, del sentimiento y de la escritura de Juan de Vera Marrero, un lagunero al que ustedes quizás, hablaba ahora con Sensi y yo le preguntaba, bueno, la imprenta que estuvo en la calle Herradores, bueno, pues da la casualidad que sí, pertenece al hermano de Juan de Vera Marrero, y una imprenta que albergó muchas de las horas de estudio y de escritura del personaje que hoy vamos a conocer. Ahora nos imprenta, dice que sí conservan la maquinaria, que debe ser una verdadera obra de museo, y conserva pues el sabor añejo de mucha historia y de mucho valor intelectual encerrado en esas paredes de la vieja calle Herradores. Pues ahora le paso la palabra a Candelaria Díaz Palmero. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar con, en primer lugar, unas letras que van dedicadas sobre todo a Sensi.
Iba a decir aquello de que es conocida como Sensi, pero bueno, ya lo has introducido. Bien, bueno, también para los demás, pero eso en especial para ella. Tu abuelo y mi abuelo Juan, que no es el mismo Juan, pero los dos eran nuestros abuelos. Mi abuelo Juan nació en 1900 y el tuyo en 1901. Por tanto, podríamos decir aquello de que fueron coetáneos, al menos durante unos 60 años. Vivieron en la misma ciudad, uno en la villa de arriba y el otro más abajo de la villa de abajo. Tú no tuviste la suerte de conocer a tu abuelo Juan, yo sí conocí al mío y pude disfrutar con él algunos años de mi infancia. Cuando comencé a echar un vistazo al libro que hoy presentamos, en las primeras líneas aludías ya a tu inquietud por publicar esa mágica herencia de tu abuelo. Y cuando lo nombraste por primera vez, quizá de forma algo egoísta, evoqué también a mi abuelo Juan. Desde ese momento sentí que a partir de ahora compartiríamos mucho más que la amistad que hasta el momento nos ha unido. Creo que pertenecemos a una generación que aún respetaba y veneraba a sus mayores, incluso sin llegar a conocerlos. Siempre nos dijeron, y así lo sentimos y manifestamos, que eran personas a quienes había que tratar con gran respeto y cariño y de quienes había mucho que aprender. Tal vez lo hicimos de forma diferente, porque las situaciones así lo requerían. Yo pude hablar con mi abuelo, al menos hasta mis 9 años. Tú no pudiste hacerlo en persona con el tuyo, pero seguro que te contaron muchas cosas de él y otras las has recibido de forma escrita. Por eso ambas los respetamos, los queremos y los admiramos. Y seguro que estamos muy orgullosas de ellos. Sin embargo, hoy en día la mayoría de esos valores que a nosotros nos inculcaron, por desgracia, se han ido degradando de forma alarmante. Entre las muchas situaciones que nos van dejando los nuevos tiempos, lamentablemente, está el hecho de perderse los lazos familiares, en especial entre abuelos y nietos, con las negativas consecuencias que esto está teniendo y que todos sabemos o al menos intuimos. Por tanto, otro de los asuntos que nos unen desde un tiempo a esta parte a las dos es compartir la labor docente, a la que llevamos años dedicándonos y a la que nos esperan grandes retos que afrontar desde este punto de vista, mirando siempre a las escuelas y a los institutos como lugares en los que resulta imprescindible seguir manteniendo las cadenas de transmisión entre generaciones. Otro de los valores que estoy segura de que tanto tu abuelo como el mío manifestaban en su vida diaria era el de la amistad. Y por supuesto, es la amistad que me une contigo lo que me ha traído hasta aquí. Las vueltas de la vida nos llevan y nos traen, nos acercan o nos alejan de las personas. En el caso de Sensi, ambas coincidimos hace ya unos años estudiando en la universidad. Posteriormente, nuestros caminos siguieron derroteros diferentes y por esos azares de la vida nos reencontramos hace unos años. A partir de entonces hemos compartido, al menos así lo considero, muy buenos momentos en diferentes lugares y situaciones y con estupendos amigos. En algunos de esos momentos había surgido esa preocupación de Sensi por la obra de su abuelo. Así me lo había hecho saber en más de una ocasión, hablándome de que había recopilado parte de sus escritos y que el Centro de la Cultura Popular Canaria estaba dispuesto a publicárselo, pero que había pasado tanto tiempo que ya no tenía claro que esto se lograse algún día. Sus palabras denotaban siempre una gran incertidumbre, más bien hasta podríamos decir que total desánimo, porque pensaba que su ilusión había quedado un saco roto. Sin embargo, por lo que a mí respecta, le hacía saber que me costaba, que si le habían dicho que la publicaban, lo harían, y que posiblemente fuera cuestión de tiempo y, como no, de algún problemilla en materia económica que siempre hay que solventar. Aún así, sé que su postura era ya muy pesimista. Hace unos meses me dio una gran alegría porque por fin la obra de su abuelo iba a ser sacada a la luz. Está claro que tanto para ella como para su familia y amigos resultó una gran noticia. A partir de entonces se puso de nuevo manos a la obra y creo que no le pesó ocupar parte de sus vacaciones estivales en el repaso de lo que había hecho tiempo atrás, de proceder a realizar nuevas lecturas y correcciones, en definitiva, de dar todos esos pasos imprescindibles para que los libros lleguen a nuestras manos y en muchos casos luego a nuestros corazones. Y llegó, un poco apurado, pero llegó. Y con todo, debo agradecerle que aunque lo haya tenido que hacer con gran celeridad, también me ha proporcionado una lectura amena y sobre todo evocadora. No cabe duda de que cada lectura es única. Posiblemente haya tenido el privilegio de ser la primera persona que ha leído este libro ya conformado como tal. Ahora, en estos días y en estas circunstancias, y esa lectura ya será diferente de la que haga cualquier otra persona o incluso de la que pueda volver a hacer dentro de unos meses o unos años. He disfrutado, me he asombrado, he aprendido, he sonreído y, como ya dije líneas atrás, sobre todo he evocado. Como lagunera de los siglos XX y XXI, los comienzos de la centuria de 1900 no los conocí en persona, sino a través de los relatos de familiares y allegados, y en especial por la lectura de obras de otras personas, como es el caso ahora de don Vicente Juan de Vera Marrero.
Personas, hombres y mujeres que creyeron que debían poner por escrito sus ideas, sus principios, sus voluntades, sus conocimientos o sus sentimientos para hacérnoslo llegar a otros semejantes con la intención de que pudiéramos conocer, sentir, disfrutar o aprender con ellos. Realmente no sabemos si en la mente de don Juan de Vera estaba sacar todo esto a la luz. Quizás sí o quizás no. Pero el hecho es que se ha dado el paso para que sí ocurra y ahora podemos tenerlo en nuestras manos. Por lo que respecta al autor y la obra que hoy presentamos, las siguientes líneas se dirigen en especial a todos los presentes en la sala y a los que están también a través de la radio. Nos resultó muy sugerente el comienzo de la historia en la evocación de una caja de madera que se conserva en el seno de la familia y que contiene numerosas cuartillas escritas por don Juan de Vera. El arduo trabajo de recopilación y estructuración del mismo es el que ha realizado su nieta Sensi con gran paciencia y sobre todo con enorme cariño. El libro se inicia con una presentación seguida de una breve biografía del autor. A continuación, se trata de contextualizar la obra completa del mismo, enmarcándola en su trayectoria literaria. El apartado siguiente y último es el más extenso y el que supone el centro de atención, es decir, el que presenta una parte de su obra inédita. En este volumen que hoy presentamos se recopilan escritos que se enmarcan en 4 grandes apartados. El primero es evocación, estampas laguneras. El segundo es fervor, devoción popular. El tercero, exaltación, naturaleza canaria. El cuarto, amor, sensibilidad y romanticismo. Como bien se indica en la presentación, la obra completa está realmente dividida en 10 apartados, por tanto incluye 6 más, aparte de los que aquí se han recogido, y que los ha denominado el quinto, creencias, el sexto, motivos, el séptimo, ensoñaciones, dentro de él, tristezas y alegrías, octavo, intimidad y nostalgia, noveno, narrativa, cuentos y otras historias, y en el décimo, coplas, especialmente con folías canarias que presentó en su momento a concursos y algunas de las cuales fueron premiadas. En cuanto al autor, apenas esbozaremos un poco de su historia porque más bien le dejaremos a Sensi la labor de contar algunas de las historias que le acontecieron a lo largo de su vida, ya que quién mejor que ella para eso. Don Vicente Juan de Vera nació en La Laguna en 1901 y su vida transcurrió sobre todo en la villa de arriba de esta ciudad, a la que dedica una parte importante de su obra aquí recopilada, que podemos centrar sobre todo en torno a los años 50 y primeros 60 del siglo XX. De hecho, su ciudad natal es posiblemente, de una u otra forma, su tema más abordado, de tal manera que tanto en el apartado recogido expresamente bajo el epígrafe de evocación, estampas laguneras, en el que claramente se alude a la misma, como en gran parte del resto de apartados, el autor recurre constante y reiteradamente a lugares emblemáticos, a situaciones representativas o a imágenes religiosas de Aguere, en especial al Cristo y en menor medida a la Virgen de la Concepción. Además, es la temática que nos resulta más cercana por haber vivido personalmente o bien a través de nuestros mayores muchas de las situaciones o sensaciones que él recoge con su esmerada y con frecuencia recargada prosa. Por ello, hemos preferido centrarnos en esas evocaciones constantes a La Vega y a la ciudad de La Laguna. De hecho, tras la lectura, hemos quedado totalmente convencidas de que era un lagunero de pura cepa, con pleno convencimiento de que su ciudad era la más sublime y grandiosa de todo lo creado. Es uno de sus grandes amores, estableciendo paralelismos evidentes con el fervor y la devoción religiosa popular. Así pues, nos ha llamado mucho la atención las expresiones que utiliza para aludir a la misma, a la que denomina, por ejemplo, reina de los canarios, excelsa sultana de los canarios, santa, noble y sabia, ciudad que es madre, madre de las madres, ciudad predilecta en principios e historia, es divina por su Cristo, por su vega, por sus templos y sus torres, ciudad sagrada y eterna por su fe, su prosapia y su alcurnia, la Roma inmortal de los canarios, santuario de Canarias, la reina absoluta, la madre de todas las islas, de todos los pueblos, la madre inmortal. Otro aspecto que destacaríamos es el uso constante de la evocación de los sentidos, en especial para mirar, para escuchar y para oler, en menor medida para saborear. Como decíamos, el marco espacial es la mayor parte de las veces la ciudad de Aguere, pero en él nos llama siempre al desarrollo y deleite de los sentidos, a la observación y disfrute con el transcurrir diario, el amanecer, el día, la tarde, el atardecer y sobre todo la noche, recordándonos con frecuencia las plasmaciones de los pintores impresionistas para captar los paisajes en las diferentes horas del día. En este marco espacial y temporal nos conduce a evocar los aromas de los pinos o de las flores, nos incita a escuchar sonidos, el repique de los metales de las campanas de las iglesias laguneras o los que se perciben en los campos durante la noche, el murmullo de las fuentes, el canto de los pájaros, de las ranas o de los grillos. Y por último, nos invita constantemente a detener nuestra mirada en las montañas que circundan La Vega o en las calles desiertas por la noche, así como en los colores que nos pinta de cielos azules, verdes campos,
blancas retamas o dorados trigales. Una imagen reiteradamente utilizada es también la de la escarcha condensada hecha diamante en la noche, en especial en las despejadas y frías noches de invierno. También en el frío invierno lagunero, la manta peluda y las holgadas capas abrigaron las espaldas de fornidos bisabuelos. Sin duda nos presenta una vega y una ciudad que medio siglo después nos resulta difícil reconocer. Quizá podemos afirmar que posiblemente este gran romántico tuvo la suerte de no tener que presenciar algunos aspectos de la trayectoria de la laguna en los últimos 50 años. Por último, nos gustaría detenernos en otra evocación, la que realiza de momentos o situaciones concretas en la vida lagunera de antaño, en especial la que se refiere a la figura del Cristo como centro de la devoción popular hacia esa imagen, en quien concentra prácticamente todo su fervor religioso, aludiendo a la eterna penumbra de su templo o al impacto de las heridas sangrantes de su figura entre la gente del pueblo. Asimismo, tampoco podemos dejar atrás la entrañable escena en la que se describe a sí mismo como chiquillo asustado en el momento de la entrada del Cristo y ante el estallar de fuegos y estampidos, donde, bueno, es una cita textual, dice: ante el estallar de fuegos y estampidos me escondí en las enaguas de mi madre, tejidas en telares de mi tierra. Es también este marco festivo el propicio para situar los sabores de la golosina que por excelencia de la fiesta en los pueblos de nuestras islas. Nos referimos, claro está, al turrón, cuando menciona, cito textualmente también, el almíbar indigesto que en cajas de turrones se ofrecía, porque en esos años, efectivamente, el turrón se vendía en caja, y de ahí aquella expresión de considerarse como la caja del turrón a la persona o cosa que se traslada constantemente de un lugar a otro. Son estos algunos datos etnográficos a considerar, en especial entre quienes nos dedicamos desde hace tiempo a interesarnos por descubrir y dar a conocer las viejas costumbres de antaño. En definitiva, nos gustaría concluir con la indicación de que se trata de relatos muy cortos que invitan a su lectura tranquila y reposada, tal vez deteniéndonos en lo que a cada uno de nosotros nos resulte más atrayente. Le dejamos a los expertos en literatura los análisis más pormenorizados de las formas y los estilos, a los amantes de la naturaleza los cuadros plásticos en los que plasma sus brillantes colores, a los devotos religiosos la vehemencia con que habla de sus queridas imágenes, a los más sensibles las expresiones de gran sentimiento con que se expresa en numerosos momentos. A los que conocemos y queremos a la laguna, esas evocaciones que forman parte de nuestra historia y la de nuestros mayores. Por supuesto, como ya indicamos al principio, cada persona debe buscar, y nos encantaría que encontrase su motivación personal para acercarse a estas páginas y disfrutar con su lectura. Nos gustaría manifestar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de La Laguna y sobre todo al Centro de la Cultura Popular Canaria por seguir siempre bregando por sacar a la luz la obra de muchos de nuestros paisanos que de otra forma seguirían guardados y olvidados en esas pequeñas cajas de madera que seguro se encuentran en muchos armarios de nuestras casas. Por supuesto, creemos que el marco ideal para presentar este libro es la ciudad de La Laguna. También vaya nuestro agradecimiento hacia la recopiladora de esta obra por pensar en mí para este acto y sobre todo porque además esto puede ser la continuación de nuestra buena vista. Pues muchas gracias a todos por estar acompañándonos también aquí esta noche. Pues muchísimas gracias a ti, Candelaria Díaz Palmero. Interesantísimo y además pues hecho con mucho cariño, ¿no? Es lo que se aprecia en la lectura de ese texto tan interesante y completo. Decíamos antes y lo volvemos a subrayar, sobre todo para los oyentes, el gesto que ha traído Ascensión de Vera Hernández Sensi en traernos, quizás lo pueden ustedes después ver, casi da hasta, en fin, me da hasta miedo coger estos manuscritos, algunos escritos a mano, otros a máquina. Y bueno, pues sabe Dios el año en el que fueron escritos. Están, por ejemplo, el primero de ellos pues escrito a mano en tinta de la época, y ya el blanco de la cuartilla se ha quedado un poquito amarillento, pero pues ojalá que esto no se pierda nunca y al contrario pues que pueda figurar en las vitrinas de algún museo en la ciudad que vio nacer a Juan de Vera Marrero. Voy a leerles, si me lo permiten, una reseña biográfica de María Ascensión de Vera Hernández Sensi, lagunera, como decíamos, nació el 23 de mayo de no hace muchos años, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, se especializó en Geografía desde el año 83 al 88, ha realizado cursos de doctorado en el Departamento de Geografía de la citada universidad entre el 88 y el 90, máster en Gestión Ambiental y proyecto fin de máster desde el 93 al 95, cursos de Gestión Cultural Culturcivitas en el año 2004.
Y yo creo que por herencia de su abuelo, pues ha desempeñado diversas actividades laborales relacionadas con disciplinas tales como el medio ambiente y la educación. Ahora nos confesará si es inspiración o herencia, ¿no? En el primer caso, en el de esa faceta en el ámbito del medio ambiente, pues ha realizado trabajos relacionados con la educación ambiental, guías de senderos y plan de señalización de senderos en las islas de Tenerife y El Hierro, normas subsidiarias e inventario de infraestructuras del espacio natural de las cumbres de Güímar para la elaboración del plan rector de uso y gestión, información cartográfica de La Gomera, entre otros muchos proyectos, ¿no? Y en el ámbito educativo, pues ha ejercido la docencia en educación primaria y secundaria, tanto en colegios privados concertados como en institutos de secundaria. También ha impartido la docencia en promoción social de la mujer, guía en el Ayuntamiento de La Laguna, en la Concejalía de Turismo, en el casco histórico, y supongo que muchas otras actividades que estarán pues, por ahí en el ámbito de la vocación y pues sobre todo pues ahondar en el baúl de la memoria. Como ya te decía Candelaria Díaz Palmero, pues muchísimas gracias por esta labor, muchísimas gracias por la paciencia que has tenido, menos mala que no te has desalentado, 6 años nada más y nada menos, para lograr juntar los céntimos suficientes para, como decíamos antes, pues aunque parezca modesta la publicación, pues lleva unos costes que la situación pues hace que sea necesario juntar céntimo por acá y céntimo por allá, ¿no? Ha costado, pero aquí está la obra y ojalá que esa otra mucha obra inédita que sigue existiendo, pues que pueda ir viendo la luz poco a poco y que no haya que esperar otros 6 años, ¿no? Así que yo ya pues les dejo la palabra a Sensi de Vera Hernández y luego pues sí nos gustaría que incluso pues nos leyeras algunos de los artículos que a ti te han causado más fascinación, ¿no? Bueno, después de lo que dijo Cande, yo creo que ya está todo dicho. Ha glosado un poco, pues, desde la amistad, pasando por la obra, por lo de la historia paralela de los abuelos, de principios de siglo. Y bueno, yo no sé si mi abuelo ahora mismo le gustaría estar aquí con una foto, porque yo creo que más bien, en el fondo era bastante tímido, era socarrón, le gustaba mucho. Aquí hay una pariente que sí lo conoció y tiene muchas anécdotas. Y yo puedo contar una, por ejemplo, mi abuela era de la Villa Abajo y él era de la Villa Arriba. Y claro, en aquel tiempo, con más de 30 años, ya era para vestir santos. Mi abuela se casó con 30 y tantos largos y se casaron a escondidas. Y lo que hizo fue, pues nada, convocar a los 3 familiares que había y repartieron pues pasteles. Y entonces decía, me casé con Lolita, me casé con Lolita. Y repartía los pasteles, o sea, era algo así como muy espontáneo, ¿no? Y hay una foto que me estaba diciendo FIFA aquí, que aparece escribiendo y se ve un poco cómo él, digamos, lo que sería hoy en día, cómo pasaba un poco de lo que supuestamente sería el vestir bien, y tiene incluso la chaqueta rota, ¿no? Para él lo principal a lo mejor era estar dándole a la máquina. No sé qué hubiera pasado si hubiera encontrado la internet, el ordenador, no lo sé, porque hay gente, por ejemplo, hay escritores que no utilizan el ordenador, porque dicen que no se inspiran, ¿no? Que la cuartilla en blanco es lo que les llama la atención y ponen por escrito, ¿no? Pero no lo sé. Si alguien tiene que hacer una pregunta, porque Candy sí, ya lo dijo todo. Yo te voy a pedir que nos leas la dedicatoria que ella sí. le hace a los abuelos, porque me parece muy entrañable. Aparte de que están presentes mi padre, mi hermano, mis abuelos y demás, se lo dedico a mi abuela, ¿no? Porque quizá era el referente que yo tenía con respecto a mi abuelo, ¿no? Y la dedicatoria dice así: dedicado a ti, abuelo, y a tu particular y cercana fuente de inspiración, la más querida, la compañera y esposa, mi abuela Dolores, a la que cariñosamente llamábamos Pipa. Pipa, Mina, Dolores, Lola, Lolita, en fin, tenía muchos nombres. Y háblanos un poquito de, digamos, lo que fue la trayectoria biográfica de tu abuelo, sobre todo esa estancia en África, ¿no? Bueno, sí, he traído el libro que se publicó en la imprenta Vera en 1925. Se llaman Cartas de BJ, era uno de los seudónimos que él tenía. Y bueno, él era un poco como el periodista de guerra del momento, que se le daba a escribir, y él incluso comenta en este libro que aprovechaba la espalda de algún compañero para escribir en la cuartilla lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esto ocurre en 1923, 2 años antes, en 1921 es cuando vienen los soldados al Cristo sin una baja, y es la tradición de que los soldados acompañarían siempre al Cristo donde quiera que fuera. Desgraciadamente, algunas cosas desaparecen,
Y ahí no hubo bajas, pero aquí sí, aquí hay fotos incluso de los cementerios donde hay canarios enterrados. El barco, hay fotos del barco como iban pues prácticamente hacinados, ¿no? A Marruecos. A Marruecos. Estuvo en 1924, 1925. Y hay fotos también pues de los soldados del momento, ¿no? Parecían Boy Scouts con los gorros, ¿no? Era un poco... Descríbelo un poquito para los oyentes de Radio San Fernando. Pues son como los Boy Scouts, los gorros muy parecidos. No existía la bota, sino que existía como una especie de polaina con botones abotonados en los lados y el zapato, ¿no? Y después llevaban la chaqueta militar con la abotonadura también por delante. Y bueno, aquí dice algunos soldados del 64, que era el regimiento, posando ante un minutero fotógrafo ambulante. En aquel momento no habían corresponsales de guerra, pero había alguien que tenía una cámara o que se le daba a escribir. Uno escribía y el otro se dedicaba a hacer la foto, ¿no? Y bueno, ahí de todo, cómo era en aquel momento la ciudad, Larache, que era una zona que estaba en el protectorado de Marruecos. Y bueno, y al final viene, como nota curiosa, este es el cuartel de San Carlos, por el que pasa el tranvía ahora mismo. La fachada más o menos está pues más o menos sin reformar. Y aquí vienen todos los soldados que participaron con cargos, sargentos, los que vienen con una cruz son los que murieron y quedaron enterrados allí. Entonces, bueno, hace una relación de todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en Marruecos tu abuela? Un par de años, a ver, no, unos meses. Yo creo que en unos meses estuvo en lo que los mandaron, porque eran soldados de voluntarios, o sea, lo decían tú a hacer la mili, era lo típico, era la mili, pero claro, le tocó ir al protectorado, ¿no? Entonces, él habla un poco de la angustia que tenían las familias cuando partían, eran chicos con 20 y pocos años, que iban a un país que no conocían, los metieron en un barco no sé cuántos días, dice que mareados, lo pasaron mal, que no veían tierra. Después decían los moros, o sea, la palabra moro no es de ahora, sino eso viene de atrás. Era un poco cómo miraban al otro pueblo, ¿no? Me imagino que en Marruecos lo verían como pues como alguien que venía en plan invasión, ¿no? Pero bueno, ellos venían con lo que le habían dado, ¿no? De manera que él, digamos, ahí en su estancia en Marruecos cuando empezó a escribir sus crónicas y ya llega a la Laguna, Tenerife, su tierra natal, y ya continúa su sí, labor de cronista. él siempre le gustó escribir, por lo que yo he hablado con familiares y demás, y de hecho el hermano que tenía la imprenta, pues él ha colaborado en los periódicos que la imprenta Vera imprimió en los años 40, 50. Incluso hay algún artículo, yo me metí, son periódicos enormes, enormes, llenos de ácaros, y estaban en la Sociedad Económica de Amigos del País. Lo que pasa es que ahora, como están arreglando el edificio, toda esa documentación está de alguna manera en otro lado hasta que ya ponga en funcionamiento. Pero habla incluso de tendidos eléctricos que venían desde el Monte Las Mercedes, que cómo era posible eso, que iban a romper todo el entorno. Es un poco, pues bueno, un poco siendo ecologista, ¿no? En ese lado. Claro. Y estás hablando de que se imprimían en la década de los 40 periódicos en la ciudad de La Laguna. Sí, además La Laguna fue la primera, yo lo digo por aquí, una de las primeras linotipias que tenían, no sé dónde estaba por aquí, sí. El ordenador mecánico de la época era una linotipe que fue la tercera existente en Canarias. La primera en La Palma, sí señor. Y en el año 1926 ya estaba por aquí. Entonces, bueno, y la imagen que yo les decía es esta, ¿no? Las máquinas de escribir que eran grandísimas y como, bueno, él fumaba en pipa también y llevaba lo típico, la pajarita, iba a todos sitios, iba con él, con el sombrero, ¿no? Era el momento. Fíjense, por ejemplo, en esta foto, en blanco y negro. ¿Qué edad creen que tiene? Pues tiene 28 años, pero parecían mucho mayor las fotos antiguas, ¿no? Y bueno, estas fotos se las sacaron en un estudio. Eran de las que salía con el atril y un libro, porque bueno, él y los libros. ¿Y se sabe cuál era el papel que jugaba su esposa, Dolores? Pues yo creo que fue una fuente de inspiración. Yo tengo en casa muchísimas cosas donde habla de los rizos. Mi abuela tenía el pelo rizado. Los rizos, las pestañas, los labios. Claro. O sea, aquí hay uno que está dedicado a mi abuela completamente. En la parte de amor, en la página 70, es lo único que hay en verso de lo que hay aquí. ¿Y si nos lo lees? Lo voy a leer. Muy bien. La voz, perdonen, pero estoy cascadísima, fatal con un catarrazo.
Eres como el contacto de un suave tul. Eres como el rocío sobre la flor. Eres como una nube en el cielo azul. Eres como el ensueño del puro amor. Tienes en la mirada vagas promesas. Tienes sobre la frente signos traviesos. Tienes en tus mejillas mis ansias presas y tienes en los labios rumor de besos. Por eso, si te miro, ya estoy perdido y siento la nostalgia del tiempo ido. Precioso. Y además como muy bien leído. Bueno, te vamos a pedir que nos leas alguno de los artículos que más te hayan llamado la atención, tal vez. Pues no incluso sé, en el ámbito algunas... paisajístico, como el... Además, aquí vienen hasta topónimos de sitios que yo no sé Sí, dónde está el camino de las Triciadas. Me estaba acordando Las de eso. Triciadas. Que a mí me llamó mucho la atención cuando, por Las ejemplo... Triciadas están en La Palma, las pero Triciadas, Triciadas. sí. Cómo alude, por ejemplo, a todas las montañas que rodean La Vega y precisamente nombraba algunos sitios que bueno... Y lo mismo con las calles, ¿no? Habla de todos los nombres antiguos de las calles, claro. Estamos hablando de una época en la que pues todas esas calles mantenían esos nombres que hoy se han cambiado, ¿no? ¿Nos la harías un poquito, Cande, mientras Bueno, Sensi yo busca por el otro? ejemplo había una que tengo aquí. A ver si no coincidimos. Bueno, aquí él escribe prosa, pero muchas veces parece que está realmente casi escribiendo poesía, ¿no? Y entonces hay un trozo, a mí me llamó mucho la atención, que decía: a veces cuando en La Vega, que entre montes y colinas a la laguna circundan, la ilusión siente motivos de transportar a regiones divinas de eternidad. Es preciso utilizar la quilla que navega en infinitos espacios o en las claras esmeraldas de los rocíos cuajados en esa vega de ensueño que rodea la laguna. Él aquí hace una... Bueno, antes está hablando, la quilla de plata está hablando de la luna que está en fase creciente, ¿no? Y entonces cómo la luna se va, moviendo por las montañas o algo así, ¿no? Y luego dice: donde el risco de San Roque, Lomo el Aire, Gallardina, Piedra Alta, el Monte de las Mercedes, Vueltas Blancas, Mesamota, San Diego y el Español, no hay montañas más supremas para cerrar un circuito en perfección ideal que ese pecho descubierto que forma con la atalaya el púlpito en que termina la cordillera de Anaga. Y por ejemplo otra que habla de las calles, que decía, ¿no? Calle del Agua y del Pino, tanque abajo y tanque grande, Fagundo y de Pescadores, Plaza de la Catedral, Antigua y Juego, Los Bolos, donde el cristal de los charcos fue un espejo de las nubes, Carrera y la de Herradores, la del Remojo, La Silla, Álamos y Piteras, Briones y Vieja Piedra, Empedrada y La Rosada, Jardín, Olivo y Las Cruces. Y al final termina O Calle de Juan de Vera, pero que no está dedicada a él, ¿no? Como ya hemos constatado, ¿no? Y dice, bueno, que siga incesantemente lloviendo en los desaciertos para que en lodo se oculten fosilizados recuerdos de los insignes patriotas que en otros siglos murieron, ¿no? O sea, llama la atención como son los nombres populares, no los nombres oficiales. Sí, bueno, los nombres que algunas mantienen o en algunos pues se ha puesto pues el nuevo nombre y el antiguo, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, dice el trozo al que yo aludía también antes, que decía: no te olvides ni un momento de aquellas mantas peludas, que se llamaban mantas peludas, en lo que hoy llamamos esperanceras o sabandeñas y demás mantas peludas, ni de las holgadas capas que en que la seda de sus lienzos abrigaron las espaldas de fornidos bisabuelos, ¿no? Vamos a ver si ya Sensi Bueno, encontró su aquí artículo. tengo una de justo de lo que no tenemos. O sea, el clima que está aquí, yo creo que es difícil encontrarlo ahora en la laguna. Lo leo. Plenitud se llama. Las plazas y las calles de mi pueblo no están secas, que hace ya varios días una llovizna suave y permanente todo lo humedece. Quien sienta desespero en la continuidad de no gozar un apacible clima, que no viva en solsticio en equinoccio de la propia estación en la laguna. Estamos en invierno. Solo se recomienda que te ampares en la vieja techumbre de un tejado cubierto de verodes o de hongos, para admirar la escarcha hecha de diamantes que en un santo rosario se ha formado. Espera siempre llena de ilusión solo en belleza, que la eterna ciudad de la laguna es mucho más divina en pleno invierno que en verano, cuando todas sus calles encharcadas en los remansos de vetustas piedras tienen la plenitud del cielo azul. Hace tiempo que no vemos esto en la laguna, ¿eh? No ha llovido, estamos con tiempo sur. Y bueno, se ve que a él le gustaba ese ambiente lagunero, de la neblina, encharcado, el frío que todos hemos sentido en algunas calles más que en otras, pero la laguna depende. Hablar del cambio climático es polémico. Alguien en la sala sin micrófono comenta
En fin, me gustaría que comentaras para los oyentes también, y bueno, y para los amigos de la sala, esta foto. Supongo que siempre ha sido tradicional subir al Teide en parranda, ¿no? Y vemos pues, la un foto. grupo de intelectuales. Bueno, él ¿no? era bastante novelero, como buen lagunero, novelero, eso está claro. Entonces, bueno, solían irse, pues yo qué sé, en camello al Puerto de la Cruz. Hay una foto antigua que se ven los camellos en el Puerto de la Cruz, eso ya no se ve ni en La Habana ni al Guanche. Se veía también como cuando se iban de excursión al Monte de las Mercedes, a La Esperanza, hacían fiesta, y aquí se ve en Altavista, en el Teide. Y si se fijan, van con esa manta peluda, o medio peluda, colocada como una arpillera, ¿no? Para el frío. Y lo típico, llevaban el vino, le llevaban el vino para el frío, y llevaban también pues un timple, el timple no podía faltar, y una guitarra, ¿no? Entonces, bueno, lo normal era que después de comer, pues la parranda, ¿no? Eso. Si deseas comentar alguna cosa más de interés. No, yo más que nada, pues no sé, me hacía ilusión el poder publicar algo de mi abuelo, ¿no? Porque hay otra gente a lo mejor que se dio a conocer y bueno, mi abuelo nace con el siglo y yo le quería hacer, pues eso, en 1901 se cumplía, en el 2001, 100 años del nacimiento. Lo quise hacer en ese momento, pero claro, las cosas y las circunstancias, pues bueno. Pero bueno, aquí está. Ha valido la pena. Y por lo menos, pues bueno, hasta mi madre está emocionada con todo esto. Y eso que lo conoció poco porque... Sí. ¿Está aquí esta noche tu madre? No, se quedó de canguro.